Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de esta Adidas Metal Bond Carbon Control del 2024, un modelo nuevo que ha sacado Adidas para este año, y tengo que deciros que me ha sorprendido porque no esperaba para nada las sensaciones que me ha terminado dando. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Pal Pro Shop, que me ha dejado la pala para poder traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en la web para obtener un 10% de descuento extra. Como ya sabéis, típico en Adidas, si empezamos por abajo tenemos la cuerda de tipo convencional, la cuerda de toda la vida, la que hay que enrollarse en la mano. Tenemos un puño que es un poquito más corto que un tamaño estándar, tiene un tamaño en torno a los 11,5 centímetros. También deciros que si os gusta utilizar el puño fino y empuñáis bien abajo, para mí este tapón octogonal te puede llegar a molestar en alguna ocasión, ya que te clavas un poco estos picos tan marcados que tiene. En cuanto al corazón de la pala, tenemos un corazón simple en V, sin refuerzo en la zona central, y como veis, con esta estética que a mí personalmente hace que la pala sea muy vistosa, con este color azul cromado. Y si nos vamos a las caras de la pala, tenemos un carbono 6K acompañado de la goma Eva Soft Performance, la goma blanda de Adidas, y también tenemos un rugoso de tipo 3D, el Spin Blade. Deciros que esta combinación del 6K con la goma Eva Soft Performance, yo esperaba que diera una dureza medio blanda, como la Metal Bond Carbon del año pasado, pero tengo que deciros que esta pala me ha parecido bastante más dura, incluso la podríamos poner un poquito por encima de dureza media con un tacto seco. En cuanto al peso en el que está disponible, esta Metal Bond Carbon Control va desde 360 hasta 375 gramos, la que vamos a probar aquí en el vídeo tiene un peso justo de 359 gramos, y en cuanto al balance tengo que deciros que muy bien, ya que es un balance un pelín por encima de medio, sobre los 26,2 centímetros, por lo que vamos a notar que la pala se maneja bien en pista. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ella jugando. Empezando por la zona de defensa, en el apartado de manejabilidad, como he dicho antes, es una pala que he notado que se mueve bastante bien. Al final tenemos un balance medio y en esta que tengo yo aquí no tengo un peso muy alto, por lo que he notado que desde el fondo es una pala ágil, no nos va a costar en este sentido. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría de tamaño estándar, pero quiero remarcar dos cosas en cuanto al punto dulce, y es que si le golpeas con esa zona más central, sí que vas a notar que la pala sale bastante más que si le golpeas un poquito más fuera. Hay diferencia entre golpear bien centrado y golpear algo fuera del punto dulce. Esta goma Eva Soft Performance al final tiene una buena salida, es reactiva, por lo que vamos a notar que si le golpeas bien las sensaciones son mucho mejores, la bola corre mucho más. Y la otra cosa que quiero remarcar es que si le golpeas algo fuera de esa zona de punto dulce, aparte de que la pala se siente más seca, como que tiene menos salida de bola, que la has golpeado mordida, también para mí en alguna ocasión transmite algo de vibración al brazo. A una media y baja velocidad me parece que es una pala que tiene una buena salida de bola, eso sí, menor que la de la Metal Bond Carbon que teníamos el año pasado. Para mí esta se ha vuelto un poquito más técnica en ese aspecto y nos va a pedir empujar algo más que la anterior, pero creo que es una pala que sigue manteniendo una buena salida de bola, por lo que tampoco se va a hacer muy complicada en comparación a otras. Y luego en ese juego a una media y alta velocidad, si le golpeas fuerte y con esa zona central, sí vas a notar que la pala responde más, que te ayuda con este pequeño efecto rebote. Y aquí en alguna ocasión hay que tener cuidado porque a veces sale más de lo que te esperas. Sí que me ha parecido muy bueno en general el control que tenemos con la pala tanto a baja como a alta velocidad. No me equivoco, yo creo, si digo que es para mí uno de los mejores que hemos tenido dentro de Adidas. Así que os voy a dejar con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mitad de pista.
Pasamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. En cuanto a la manejabilidad de la pala, deciros que se siente bien también aquí, nos va a permitir acelerar muy bien por arriba. Además, sobre todo, deciros que no se nos va a hacer física, es una pala que no te cansa mucho el brazo en comparación a otras. En cuanto al punto dulce, quizás esta es la zona de pista donde más he notado esa diferencia entre golpear centrado y que la bola salga muy rápida a golpear un poquito fuera y que la bola no me termine de coger mucha profundidad. Aquí es donde más lo he notado, además sí que me ha transmitido algo más de vibración cuando la golpeaba fuera que en otras zonas de pista. A una media-baja velocidad la pala te transmite muy buen control, quizás me he sentido un poquito más cómodo en este juego más lento, sí que nos pide alargar algo más para conseguir profundidad de bola, porque aquí no aprovechamos tanto esa salida que tiene la goma, pero al final el comportamiento que nos da en cuanto al control en este juego más lento me parece muy bueno. Y luego en ese juego algo más rápido, si le pides ser ofensivo, la pala te lo entrega. Al final, si le golpeas con esa zona central, le aplicas algo de fuerza, la pala te va a ayudar con ese efecto rebote, como hemos comentado antes, de la goma. En alguna ocasión hay que tener un poco de cuidado porque este efecto rebote a veces, como digo, es alto y en alguna ocasión puede hacer que la mandes al cristal fácilmente porque a veces sale más de lo que te esperas, te puede flotar un poquito más la bola, pero creo que es una opción muy buena para aquel jugador que le gusta el tacto seco pero sentir un poco de ayuda por parte de la pala en ese juego más rápido. Algo que me ha gustado mucho es cómo se siente a la hora de jugar con efectos, no sé por qué, pero es una pala con la que he sentido que le podía meter algo más de peso a la bola que con otras dentro de la marca de Adidas. Al final para mí este tacto seco que tiene es algo distinto a lo que teníamos hasta ahora dentro de la marca. Yo pensaba que era porque la pala era más nueva y al final a los pocos días iba a ablandar, pero realmente después de probarla durante unos cuantos días se ha mantenido prácticamente igual. A mí tengo que decir que me ha gustado, eso sí, hace que la pala también sea un poquito más difícil que la Metal Bond Carbon del año pasado. Os voy a dejar con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona de volea. Pasamos a la zona de volea, es uno de los sitios donde más cómodo he estado con esta pala. Aquí con esta buena manejabilidad que tiene, estás rápido en los choques de voleas, cambios de dirección, es una pala que no te penaliza mucho en este aspecto ya que al final es más complicado que llegues tarde a muchos golpes. En cuanto al punto dulce, aquí es más complicado que le golpees fuera de esa zona central. Te puede pasar, al final aquí no notas que te penalice tanto porque aunque la golpees un poquito fuera no te ves muy afectado en cuanto a la profundidad que le puedes dar a la bola. Sí que te puede pasar que en alguna bola que golpees fuera notes también algo de vibración. A mí me ha pasado sobre todo en algún bloqueo, en alguna bola que te viene muy firme y solo pones la pala. Ahí sí que he notado algo más de vibración que en otros golpes de la volea. Aquí algo que destacaría de la pala en general sería el control que tenemos. Dirigimos muy bien la bola donde queremos, tanto a baja como a alta velocidad. El único aspecto quizás de pega que yo le pondría es, como he dicho antes, si la vas a aplicar algo más de fuerza, sobre todo en algún golpe más plano, y la das con esa zona central, hay que tener cuidado porque es fácil que la tires al cristal por el rebote que te da la pala, pero por lo demás yo diría que las sensaciones que te da la pala en cuanto a control en general en la volea son bastante buenas. Además, como he dicho antes, a la hora de jugar con efectos la pala se siente muy bien, le podemos meter muy bien de peso a la bola y eso es algo que me ha gustado. Así que aquí en volea os diría que las sensaciones en general bastante bien, quitando un poco lo del alto rebote cuando juegas más plano y siempre y cuando le golpees bien con esa zona central, que si le golpeas algo fuera sí que puedes sufrir algo más. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos al remate.
Pasamos al remate. La verdad es que yo de esta pala esperaba una dureza, como he dicho antes, medio blanda, muy parecida a la Metal Bond Carbon del año pasado, por lo que en remate tampoco tenía unas expectativas muy altas. Después de haberla probado, tengo que decir que la potencia me parece bastante decente, por encima de la media. En cuanto a la goma, nos va a ayudar un poquito con ese efecto rebote, como he dicho antes, y además con este tacto seco, algo más duro de lo que me esperaba, hace que la pala realmente no te absorba mucho el golpe en el remate plano. Entonces se siente bastante mejor de lo que yo me esperaba en cuanto a potencia. En el remate por 3 sí que he notado que coge muy bien los efectos, pero que te pide golpearle mejor. Aquí la pala ya no vas a notar que te ayuda tanto, que ya ese efecto rebote no se siente tan bien, aunque si eres un jugador que tiene un nivel técnico de medio hacia arriba no vas a tener ningún problema ni en traértela ni en sacarla por 3. Para mí es una pala recomendable tanto para un jugador de derecha como para uno de revés. Eso sí, si eres un revés muy pegador quizás no es la opción más recomendable, pero si eres un jugador de revés de nivel intermedio que busca quizás un pelín de ayuda con este tacto seco en el remate, para mí es una pala que se comporta muy bien y en cuanto a potencia no creo que tengas ningún problema. Para que tengáis también alguna referencia, los remates que vais a ver se grabaron el mismo día que, por ejemplo, la AT Attack, con las mismas bolas usadas, y tengo que deciros que en cuanto a potencia yo no veo que esté por debajo esta pala, así que para que tengáis también alguna referencia, las sensaciones fueron del estilo, incluso a veces un poquito mejor, así que tengo que deciros que la pala realmente aquí me ha sorprendido. En cuanto a potencia me parece que está por encima de la media, no es de las más potentes que vamos a encontrar a día de hoy, pero sí que es más potente de lo esperado para esta versión. Además también me ha gustado que como es una pala manejable nos va a permitir acelerar muy bien por arriba, entonces al final aquí sí que te permite hacer el gesto muy rápido en muchas ocasiones, acelerar muy bien, y esto también a mí me ha transmitido mejores sensaciones en el remate que otras palas. Os voy a dejar con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo comentaros que el precio de la pala actualmente está en torno a los 260 euros, más o menos. Lo que quiero remarcar con este vídeo es que nadie vaya por esta pala pensando que va a tener unas sensaciones muy parecidas a las de la Metal Bond Carbon del año pasado, solo que con un punto dulce más centrado, porque como digo, la pala cambia bastante de una a otra, se siente más dura, con un tacto más seco, es una pala algo más técnica que nos ayuda un pelín menos. Pero en cambio para mí las sensaciones en ese juego más rápido sí que mejoran bastante. Como he dicho antes, para mí recomendable para un jugador de nivel intermedio hacia arriba, tanto de derecha como de revés. Si eres un jugador de revés algo más avanzado, quizás en alguna situación sí que se te puede quedar algo corta. En cambio, si eres un jugador de derecha algo más avanzado, yo creo que es una pala que seguramente te guste en general. Y para mí muy recomendable para aquel jugador que busque ya una dureza un poquito por encima de media, que le guste ese tacto seco, sentir bien la bola, sobre todo tener muy buen control en general y que sobre todo en ese juego más rápido quizás busque un pelín de ayuda por parte de la pala. Y ahora pasando a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Al final tenemos una pala muy manejable, aquí no he tenido mucho problema con el punto dulce. Este tacto seco ha hecho que tenga muy buen control de bola, tanto a baja como a alta velocidad. Única pega que yo le pondría en la volea es este efecto rebote que nos da la pala en el juego rápido cuando jugamos un poquito más plano, que a veces descontrola algo de más. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Al final, aunque no sea una de las palas más potentes que vamos a encontrar a día de hoy, sí que está por encima de lo que yo me esperaba de ella. Además, con este pequeño efecto rebote que nos da la goma en el remate plano, nos va a ayudar en alguna situación en la que yo me he visto algo más apurado, donde no llegaba tan bien a la hora de rematar. La goma sí que me ha ayudado y al final he tenido buenas sensaciones en el remate gracias a ello. Así que la segunda zona que voy a poner aquí es la zona del remate. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. ¿Por qué la zona de defensa? Porque yo creo que al final es una pala que se ha vuelto un poquito más complicada que la Metal Bond Carbon del año pasado. Tenemos un tacto más seco que al final ha mejorado el control en general de la pala, pero hemos perdido algo de ayuda, sobre todo a ese juego un poco más lento. La pala sí que nos pide alargar un poquito más si no aplicamos algo de fuerza. En cuanto al juego rápido, aquí no veo que haya mucho cambio en comparación al anterior. Si la golpeas bien, la bola va a seguir saliendo mucho. Pero como digo, perdemos algo de salida de bola a baja velocidad, ganamos algo de control. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. No me parece que sea una pala que se comporte mal en víbora y bandeja porque en el juego más rápido
sí que te va a ayudar a ser más ofensivo. Hay que tener cuidado, como digo, en ese juego más rápido por el efecto rebote que te da la goma si la golpeas centrado. A mí esto en muchas ocasiones me ha hecho que alguna bola la tire al cristal por ello, pero quizás la cuarta zona que pongo aquí es la de víbora de bandeja, porque en esta zona sí que he tenido más esa sensación de si la golpeo centrado la bola corre mucho, si la golpeo algo más fuera me transmite algo de vibración al brazo y la bola no sale tan profunda. Como aquí sí que he tenido mucho más esa sensación de diferencia entre golpear bien y golpear fuera, es la cuarta zona que voy a poner aquí. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review de esta Metal Bond Carbon Control del 2024. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.